En el presente video les mostraré cómo resolver un problema a partir de un cierto contexto. Entonces, iniciemos con el siguiente problema, el cual dice: un móvil inicia su recorrido con una velocidad de t metros por segundo hasta los 3 primeros segundos. Luego, la velocidad del móvil es de t menos 4 elevado al cuadrado más 2 entre los 3 y 6 segundos de recorrido. Y finalmente se mantiene a una velocidad constante de 6 metros por segundo desde 6 hasta 10 segundos. Con esta información me piden responder estas 5 preguntas. Muy bien, entonces iniciemos con la solución. Nuestra primera pregunta es definir las variables. Interpretando el texto, observamos que estamos hablando de velocidad versus tiempo. Entonces, nuestra primera variable es el tiempo, pues la velocidad depende del tiempo. El tiempo es la variable independiente y la velocidad será la variable dependiente. Muy bien, t sería tiempo en segundos que emplee el móvil en su recorrido. T es mayor o igual a 0. Ahora, la segunda variable es la velocidad, y sería la velocidad en metros por segundo del móvil en su recorrido. Con lo cual, estamos dando respuesta a nuestra primera pregunta. Nuestra segunda pregunta nos piden escribir una función seccionada que modela la variación de la velocidad del móvil en función del tiempo e indica su dominio restringido para cada tramo. Entonces, iniciemos con la solución. Tenemos la velocidad. En este caso, al hacer una lectura del contexto, observamos que tiene 3 tramos. El primer tramo, la velocidad es t hasta 3 segundos, o sea, desde 0 hasta 3 segundos, pues el tiempo es mayor o igual a 0. El segundo tramo, observamos que su velocidad es t menos 4 al cuadrado más 2 entre los 3 y 6 segundos. Como dice, entre los 3 y 6 segundos, abierto en ambos extremos. Y por último, el tercer tramo dice que la velocidad es constante, 6, desde 6 hasta 10 segundos. Como dice, desde 6, cerrado en 6 y también cerrado en 10 segundos. Con lo cual, estamos respondiendo a la segunda pregunta. Continuando con la solución, daremos respuesta a nuestra tercera pregunta, la cual dice: ¿cuál es la velocidad del móvil a los 5.4 segundos? En este caso, me piden cuando transcurre 5.4 segundos, en ese instante, ¿cuál es la velocidad del móvil? Recordemos, estimados alumnos, que la regla de correspondencia ya lo tenemos por la pregunta anterior. La pregunta sería: ¿en cuál de estas 3 partes debo reemplazar el tiempo 5.4? Muy bien, es fácil o muy fácil de detectar dónde se encuentra el tiempo 5.4. En el primero, imposible. En el tercero, tampoco. Pero cuando el tiempo está variando de 3 a 6, en este intervalo tenemos 5.4. Por lo tanto, debemos calcular la velocidad para este segundo tramo. Entonces, reemplazamos el t por llamado tiempo 5.4, efectuamos estas operaciones y obtenemos que la velocidad es
3.96 metros por segundo. Al final, siempre se debe redactar una respuesta según el contexto del problema. Entonces la respuesta es: la velocidad del móvil al transcurrir 5.4 segundos es de 3.96 metros por segundo. No olvidar siempre las unidades, porque es la parte fundamental para que la respuesta tenga sentido según el problema. Ahora, continuando con la solución, daremos respuesta a nuestra cuarta pregunta. En este caso, nos piden en qué instantes de tiempo la velocidad del móvil es de 2.25 metros por segundo. Recordemos entonces, teniendo ya la regla de correspondencia, nos piden calcular cuál será esos tiempos para que la velocidad sea 2.25. La idea sería detectar en cuál de estos tramos voy a calcular ese tiempo. Si observamos en el tercer tramo, la velocidad es 6. Es imposible que la velocidad sea 2.25. Nos queda entonces la primera parte y la segunda. Tramo 1 y tramo 2. El primer tramo es la función identidad. ¿Qué cosa es la función identidad? La función identidad significa que si cambia el tiempo, si el tiempo es 2, la velocidad también es 2. Si el tiempo es 3, la velocidad también es 3. Y si el tiempo es 2.25, la velocidad también es 2.25. Entonces, para el primer tramo, esta es una función llamada función identidad. Entonces el tiempo será 2.25. En este tiempo, la velocidad es también 2.25. Ahora, en el segundo tramo, si colocamos la velocidad 2.25 y igualamos a esta función, que es la segunda parte de esta regla de correspondencia, o el segundo tramo, entonces efectuemos esa igualdad. Si efectuamos esa igualdad, obtenemos una ecuación cuadrática, que al resolverlo nos debe dar dos respuestas, o sea, dos tiempos. Pasamos el 2 a restar y nos queda 0,25. Eso es un cuarto. Tenemos un exponente 2. Al pasar al lado derecho pasa como raíz. Pero deben tener cuidado que al sacar la raíz de un cuarto, porque está pasando el exponente como raíz, sería más menos la raíz de un cuarto. Entonces, t menos 4 es igual más menos la raíz de un cuarto es un medio. Pasamos el 4 a sumar y obtenemos los dos valores para t. Uno sería 4 más 0,5, 4.5, y el otro sería restando, 3.5. Entonces los tiempos son 3.5 o 4.5. Por lo tanto, debemos redactar nuestra respuesta. La velocidad del móvil es de 2.25 metros por segundo en dos tramos de su recorrido, cuyos tiempos son: para el primer tramo 2.25 segundos y para el segundo tramo 3.5 o 4.5 segundos. Muy bien. Y por último, debemos dar respuesta a nuestra quinta pregunta. Trace la gráfica de la variación de la velocidad en cada instante de tiempo. Colocamos el plano cartesiano, el tiempo, que es la variable independiente, en el eje horizontal, y la velocidad
que es la variable dependiente en el eje vertical. Recordemos entonces la regla de correspondencia. El primer tramo es una función identidad. Entonces, estimados alumnos, debemos recordar las funciones básicas, como es la función identidad, la función cuadrática, la función constante. Para este caso, esas tres funciones. Muy bien, iniciemos entonces con la función identidad. Esta es la función identidad. Características que tiene la función identidad. Si la variable independiente es 2, la dependiente también es 2. Si la variable independiente es 4, la dependiente también es 4. Pero en mi caso, me piden graficar la velocidad, pero que inicie en 0 cuando el t es 0, o sea, el tiempo 0, y termine cuando el tiempo es 3. Al reemplazar, por ser la identidad, el tiempo 0, inicia en 0, y cuando el tiempo es 3, termina en este caso en 3. La velocidad sería 3. Trasladándolo entonces esta gráfica a este plano cartesiano donde ya está definida las variables, tendríamos lo siguiente. Inicia en el primer punto cerrado y el segundo punto, que es el punto terminal para este tramo, cerrado. Ahora, para graficar el segundo tramo, observamos que la función es una función cuadrática. Entonces, recordemos la gráfica de la cuadrática, o sea, la función básica. Esa es la función básica llamada x al cuadrado o t al cuadrado. Pero en mi caso me piden que grafique de menos 4 al cuadrado más 2. Eso quiere decir que debemos recordar las técnicas de graficación. Y una de ellas es trasladar a la derecha y trasladar hacia arriba. En este caso, 4 unidades a la derecha y 2 hacia arriba. De la siguiente manera. Observamos 4 a la derecha y 2 hacia arriba. 4 a la derecha y 2 hacia arriba. Muy bien. Pero me dicen que solamente grafique cuando el tiempo es mayor que 3, pero menor que 6. O sea, abierto en 3 y abierto en 6. Solo nos queda calcular la velocidad cuando el tiempo es 3. Si reemplazamos, vamos a obtener que la velocidad cuando el t es 3, la velocidad también es 3. Por lo tanto, tendríamos la siguiente gráfica. Y si el tiempo es 6, la velocidad también es 6. Solo es reemplazar y efectuar esos cálculos. Muy bien. Ubicamos esta gráfica en nuestro plano donde ya está definida las variables y tenemos la siguiente gráfica. ¿Qué debemos observar? Que debe terminar cuando es 6 en un punto abierto. ¿Y por qué en 3 no termina en un punto abierto? Porque recuerden que el primer tramo, este puntito era un punto cerrado. Por lo tanto, es parte ya de la gráfica y aquí ya no quedaría abierto sino cerrado. Y por último, el último tramo, que es la función constante. La velocidad igual a 6. Eso quiere decir que voy a trazar una recta horizontal. Pero solo me piden que inicie en 6 cerrado y termine cuando el t es 10 cerrado. Debemos cerrar en 6, vemos que está abierto por la gráfica anterior. Dice que la función constante inicia en 6 cerrado. Cerramos el punto y termina en 10 cerrado. Con lo cual, estamos concluyendo con este video. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.